Nuevo aniversario del fallecimiento de Héctor Gutiérrez Ruiz, junto al senador Selmar Michelini y otros dos compatriotas en la ciudad de Buenos Aires, trágicos acontecimientos que no siempre han sido narrados, no siempre han sido contados de acuerdo a la verdadera historia. Eso fue la consecuencia de determinados hechos que atravesaron la década del 60, la década del 70, de enfrentamientos, donde se postergaron a las grandes mayorías nacionales y donde nuestro partido siempre tuvo una serena mirada y no alentó las violencias de un lado y del otro. Nos sentimos en el deber de recordar en una fecha tan importante esos acontecimientos para que no solo no sucedan nunca más, sino para que contribuyan a la reconciliación nacional. Todavía hay mucho dolor, ese dolor seguramente no va a cejar en muchas de las familias y son cosas que nuestra sociedad va a cargarla, pero los pueblos siguen sus caminos y deben hacerlo en torno a la verdad. A mí no me gusta hablar de la construcción de un relato, parece que cuando hablamos de la construcción de un relato estuviéramos hablando de la forma en que inventamos cosas. Esto no se trata de relato, se trata de decir las cosas que sucedieron. Y las cosas que sucedieron lo tuvo el Partido Nacional siendo protagonista en defensa de la democracia, en tiempos de democracia, cuando algunos la enfrentaban a través de la violencia, y en tiempos de dictadura, luchando por la libertad. Hoy estamos reunidos aquí porque la iniciativa de un joven de nuestro partido, un destacado joven de nuestro partido, Santiago Gutiérrez Silva, hijo de nuestro querido amigo Marcos Gutiérrez Rodríguez y nieto de nuestra querida Matilde, que hoy no puede estar acá por razones de salud, y de aquel hombre entrañable que fue el Toba y que lo perdimos pronto, que tanto hubiera tenido para darle al Uruguay. Él hizo un planteo el otro día acerca de cómo el partido debía plantarse en estos temas. Nos pareció apropiado y nos pareció que en esta fecha el directorio debía reunirse en forma solemne para tratar estos temas y que debíamos invitar algunas figuras para que nos acompañaran, hicieran uso de la palabra y que todos comenzáramos a decir de qué manera sentimos como partido estas cosas. Hemos preparado una declaración que seguramente la aprobaremos al finalizar esta sesión, pero antes quiero darle la palabra, en primer lugar, a quien hizo este planteo hoy aquí, luego vamos a ir al cementerio a recordar a nuestros muertos. Yo quiero darle la palabra ahora a quien hizo este planteo y luego a los distintos compañeros de nuestro partido, integrantes del directorio e invitados en el día de hoy. Santiago, adelante. Buenos días para todos, compañeros. Buenos días, compañeros directores, vicepresidenta de la República, senador Gustavo Penades, Juan Martín. Es un enorme honor y una responsabilidad también para mí integrar este directorio y en este día tan especial, obviamente, en un homenaje al Toba, en el que obviamente es una alegría que el directorio haya decidido tener una actitud proactiva respecto a la fecha. El 20 de mayo de 1976, alrededor del 20 de mayo de 1976, se secuestra frente a su familia, a su mujer y a sus hijos, al Toba, en su apartamento de la calle Posadas, luego a Selmar Michelini, en el Hotel Liberty, también frente a sus hijos, chicos, niños, todos. Entre los dos suman 15 hijos, 5 hijos Gutiérrez Rodríguez y 10 hijos Michelini. En ese operativo también tenía como destino a Wilson Ferrer Aldunate, y quizás estos 3 hombres eran la primera línea de la resistencia democrática del Uruguay desde el exilio en Argentina, desde el exilio, fuera de su país. Se tuvieron que ir por pensar como pensaban. En esas horas pocas respuestas hay de las autoridades argentinas, se tratan de hacer denuncias que no se aceptan, además los cobardes operativos paramilitares
que se reconocen como la Policía Federal. Se roban todas las cosas de valor, se roban los documentos, rompen las líneas telefónicas y se van con los hombres encapuchados. El Toba, antes de irse, encapuchado, le dice en voz alta a Matilde los nombres de sus 5 hijos. A los 3 días casi aparecen asesinados en un automóvil en la calle de Lepiane y avenida Perito Moreno, junto a Rosario Barredo y William Whitelaw, 2 ex militantes tupamaros que eran parte del movimiento tupamaros que querían volver a la vida democrática, que querían bajar las armas y que creían que ese ya no era el camino y que se habían equivocado. Ese operativo además aparece dentro del auto con los cadáveres llenos de volantes que pretendían simular que era una acción en venganza del ERP, el Movimiento Montoneros Argentino, como traición, y por eso la excusa de William Whitelaw y Rosario Barredo. William Whitelaw y Rosario Barredo tenían 26 y 22 años respectivamente, hijos chicos, bebés. Los mataron por pensar como pensaban. Creo que lo mejor que podemos hacer en un día como este, en el que obviamente la fecha se ha transformado a partir del 76 en el símbolo, pero para Uruguay ha crecido en su significancia y en su relevancia, por suerte, es tener una perspectiva humana de los hechos. A veces nos olvidamos por ponerle a todos ellos su etiqueta política, que eran personas como nosotros, que se tuvieron que ir de su país y dejar a su familia, a sus amigos, a sus hijos algunos, a sus cosas, a su mate, a su rincón preferido del país, a sus fines de semana, a sus momentos. Se tuvieron que ir y los que se quedaron acá les decían qué se podía leer, qué se podía escuchar, de a cuánto se podían juntar, y le habían robado el alma al pueblo, le habían robado el poder soberano del voto. El símbolo del asesinato del Toba y de Selmar, un senador de origen colorado y vallista, fundador del Frente Amplio, y el presidente de la Cámara de Representantes, un furibundo, blanco, herrerista, seguramente sin saberlo, el primer herrerista y wilsonista, era el símbolo que eligió la dictadura y del cual, por supuesto, zafó el líder democrático y popular, que era Wilson Ferreira Aldunate. Era el símbolo que eligió la dictadura para demostrarle tanto al pueblo uruguayo y a su vez al pueblo argentino de que estaban dispuestos a todos y que iban, esa era la herida de muerte que le estaban dando al sistema político y al sistema institucional uruguayo. Si estaban dispuestos a perseguir en otro país, secuestrar, torturar y matar al símbolo de las instituciones, ¿qué quedaba para el resto de los uruguayos que estaban en su país? Estaban dispuestos a todo. Utilizaron los militares, con su soberbia, inoperancia, ignorancia, el poder del Estado para su propio beneficio. Nos quisieron robar, y cito a Juan Martín Posadas, nuestro Uruguay de la querencia para imponer un Uruguay usurpado. Es tarea, responsabilidad, obligación de este Partido Nacional llenar de contenido el latiguillo del nunca más. Lo decimos los 20 de mayo, lo decimos los 27 de junio, cuando recordamos el golpe, pero el nunca más tiene que tener contenido. Nunca más uruguayos contra uruguayos. Nunca más movimientos violentos que se olviden que la democracia es lo más preciado que tienen porque es el sistema que representa y respeta nuestras libertades, y que crean que por el poder de las armas pueden tomar el poder y violentar lo que las grandes mayorías eligieron, aunque haya un enorme descontento en la sociedad. Nunca más fuerzas armadas con connivencia de políticos y civiles que por su soberbia e ignorancia, de vuelta, crean que por decisiones que toman unos pocos en 4 paredes se pueden llevar puestas las libertades, los derechos y las vidas de las enormes mayorías. Para que el nunca más tenga significado, nosotros tenemos que construir una memoria fiel y digna a los hechos, y queridos compañeros, el Partido Nacional tiene mucho de lo que enorgullecerse en su tarea
durante la democracia, en la defensa de las instituciones durante la democracia, en la resistencia a la dictadura después del golpe, en Uruguay, cuando muchos blancos anónimos o que se los olvida la historia quedaron aquí resistiendo y operando en secreto, y en la salida de la dictadura, cuando solo nosotros no rompimos el compromiso de un Uruguay democrático y sin exclusiones. Ese compromiso roto es la madre del silencio y la impunidad en Uruguay. Para construir una memoria fiel y digna a los hechos, tenemos que salir de la omisión y poder colaborar a que se cuente la historia como pasó, a que no se elijan algunos hechos y otros se escondan por vergüenza, a que con la perspectiva que nos da el paso del tiempo podamos liberarnos también nosotros de aquellos hechos que pueden darnos culpa, porque ¿quién puede juzgar en estos tiempos? Mirar para atrás y ver ese Uruguay turbulento, violento, tan difícil de decidir en el día a día, cuando en pocos años se estaban matando y masacrando entre civiles, militares, policías y grupos guerrilleros, a los que hoy, si pasa esas mismas cosas, los mismos atentados, asesinatos, ejecuciones, toma de ciudades, bombas, en cualquier país del mundo le llamamos terrorismo. Y hoy aquí deberíamos llamarle terrorismo. Esto no es para comparar una cosa con la otra, porque después hubo un grupo de mesiánicos que creyeron que venían a salvar el país y que utilizando la fuerza del Estado, la institución de todos nosotros, que está encargada de velar por nuestros derechos, persiguió, torturó y mató a aquellos orientales, a aquellos compatriotas, que lo más sagrado, lo que más nos une como pueblo, por pensar distinto. Un terrorismo no es mejor que el otro, pero el terrorismo de Estado, sin lugar a dudas, es mucho más grave porque es el Estado la institución encargada de velar por nuestros derechos. Es responsabilidad del Partido Nacional decir con la voz clara, con la frente en alto y la mirada limpia, cuál es la historia de este país. Una vez más, que la historia no la vuelvan a contar los ganadores, y digo ganadores entre comillas. Los ganadores seguramente creen que son los que se sentaron en el Pacto de Club Naval. Para eso hoy nosotros tenemos que tener la grandeza que ha tenido el Partido Nacional a lo largo de la historia, una historia de libertad por la cual hemos dado la vida. Dimos la vida en 1836, dimos la vida en 1872, dimos la vida en 1897, en 1904 y la volvimos a dar en 1976. Para eso nosotros tenemos que tener esa misma grandeza de tener el sentido nacional, de la construcción del ser nacional, la afirmación nacional de lo que más importante de todo es lo que nos une, y es que es nuestra condición de orientales. Por eso, hoy en 2022, cuando hay orientales que nunca volvieron a su casa, cuando hay orientales que no saben qué pasó con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos, con sus amigos, con sus primos, nosotros debemos ser una vez más aquellos que se jueguen la ropa por el ser nacional, por el sentido nacional. Para eso, obviamente, el Partido Nacional tiene que estar en las manifestaciones populares, tiene que estar donde la gente comparte su vida diaria, donde comparte su trabajo, donde estudia, donde la gente vive la vida, para nutrirlas y para nutrirse como partido, para atravesar la sociedad misma y ser un reflejo digno de lo que pasa en la vida de los orientales. El nacionalismo sin pueblo es una mentira, decía Herrero. Y ahí tenemos que estar nosotros. Queridos compañeros, este es un día de especial significancia. Tenemos esa cosa tan blanca de recordar las muertes, porque el Partido Nacional le puede pedir a un blanco la vida y nada más que la vida. Y ahí estamos nosotros, como un ciclo, repitiendo nuestra propia historia para que Uruguay sea un país mejor y más libre, y que no tenga, quizás lamentablemente, injustamente, en los anales de la historia, donde se repite, en las calles, en la vereda, donde se dice en la escuela, el lugar sagrado y privilegiado que debería tener el Partido Nacional en la construcción del pueblo oriental. Es nuestra responsabilidad, es el mejor homenaje que podemos hacerle al TOA, tener un optimismo incansable, un optimismo blanco, a prueba de todo,
para creer que tenemos un compromiso enorme para construir el Uruguay del mañana, un Uruguay mejor. Ese es el compromiso que tiene que tener a partir de este directorio cualquier gobierno que integre y lidere el Partido Nacional. Compañeros, el 20 de mayo, obviamente, no es de los blancos, es del pueblo oriental todo, es un día de reflexión, es un día de lucha, es un día con distintas simbologías y que se ha utilizado lamentablemente por algunos sectores, por acción de algunos sectores y omisión nuestra también, en una causa a veces político-partidaria. No lo vamos a hacer nosotros, no vamos a ir a ese barro, para nada. Pero tomemos los 20 de mayo como la fecha de especial significancia y reflexión que tiene con la tarea que tiene el Partido Nacional, que es la que he tenido a lo largo de toda la historia, que es ser el protector y guardián del dinámico ser nacional, del sentido nacional, de la afirmación nacional. Porque lo más sagrado es lo que nos une a todos, que es nuestra condición de orientales. Ya lo decía Altoba, la patria somos todos. Muchas gracias por venir, muchas gracias por dedicarle un tiempo, por querer reflexionar y para que nunca más pase, para que nunca más haya orientales contra orientales, para que todos tengamos claro que lo más sagrado, porque es lo que nos permite vivir en libertad, son nuestras instituciones. Y para que no permitamos nunca más que la historia de Uruguay se siga deformando, porque si se sigue deformando, sin lugar a dudas, en otras características, con otras consecuencias y en otras circunstancias, se va a volver a repetir. Muchas gracias. Quiero pedirle a la señora vicepresidenta de la República que nos dirija la palabra. Primero, gracias por la invitación. Yo básicamente quiero decir lo contenta que estoy que la propuesta haya venido de las nuevas generaciones del partido, presidente, porque eso implica el compromiso permanente que se tiene en la formación de cuadros político-partidarios. Y este tema es un tema que nos interpela. Que los 20 de mayo nos encuentra recordando lo que fue un duro golpe a la institucionalidad democrática, sin lugar a dudas. Identificado básicamente con el Toba y con Michelini, pero también es verdad que este partido, que durante todo el proceso fue transparente, que durante todo el proceso de búsqueda de volver a nuestra democracia pensó en aquello de esa democracia sin exclusiones, todos los 20 de mayo tiene en uno de sus referentes un nuevo compromiso que asumir. De crímenes que siguen siendo impunes. Y no puede haber discurso sin hablar que en este país no queremos nunca más terrorismo de Estado, que lo hubo, pese a quien puede decir que no lo hubo, y el compromiso de que estos homicidios no queden impunes. Y hablamos de quienes recordamos hoy, pero hablamos de una cantidad de compatriotas que seguramente no pensaban como nosotros. Pero la verdad, seguimos viendo a madres que mueren sin saber dónde están sus hijos. Familias que siguen pidiendo por esa verdad. Y un Estado que sigue esperando que quienes tienen que hablar hablen. Porque también en estos días es bueno decir que a mucha información que se acerca para la búsqueda, en realidad busca precisamente que esa verdad no se sepa. Así que si estamos en este directorio, que siempre conmueve, que siempre nos encuentra con nuestra más rica historia de lucha por la libertad, por los derechos y por la verdad, está bueno que sigamos aportando
al decir nunca más, el decir también que es necesario que quienes que siguen callando hablen. Muchas gracias, presidente. A pesar de que no soy un orador y no lo hago con facilidad, no podría estar ausente de una cosa así. Yo quiero manifestar o poner en común con ustedes digamos, el sentimiento de pertenencia a esta sala, a este partido y a la gesta del Partido Nacional. Pero para no ser extenso y llenar de palabras de cumplido, voy a recoger dos cosas de lo que dijo Santiago en la excelente ponencia que acaba de realizar. Tenemos que darle contenido o luchar para que siempre siga teniendo contenido la fecha. La preservación del contenido es sumamente importante porque hay toda clase de tendencias a robar ese contenido, a utilizarlo por propósitos subalternos de ventajas partidarias. Ese elemento de preservar el sentido, creo que es una de las cosas más importantes, no solo que se ha dicho acá, sino lo que tenemos que tener para adelante. Y lo otro es, y está relacionado con esto, el enriquecimiento del relato, es decir, introducir o no dejar que se separe este episodio tan doloroso que por lo mismo que es tan doloroso a veces cobra una independencia con lo que fue todo el proceso del Uruguay desde el descaecimiento político, la caída de las instituciones, la usurpación del gobierno por parte de los militares, los trabajos esforzados, fragmentarios, a veces con éxito y a veces con medios éxitos de salida, el acuerdo del Club Naval, la necesidad después de completar eso con la ley de caducidad, el ejemplo de desprendimiento político inigualable del discurso de la explanada, y así todo lo que es el conjunto de las cosas que donde se engarza y cobra a su vez significación y gravedad este episodio de hoy. Nada más, muchas gracias. Nosotros una generación que no nos tocó vivir esa desgracia y sin embargo seguimos con esta herida totalmente abierta y como se mencionaba anteriormente, si hoy estamos hablando de memoria, de verdad y reafirmo, de justicia, estamos hablando de memoria porque hay algunos que callan, porque hay gente en este país que sabe lo que pasó, porque hay gente que en este país pactó, hay gente que en este país oculta, hay gente que en este país miente y hay gente que en este país es cómplice. Y nosotros somos de una generación que, más allá de la referencia que tenemos en la dirigencia política con el TOBA y con Wilson, naturalmente, somos compañeros de Santiago. Somos amigos de Santiago, somos amigos de Wilson Ferreira Sfeir, fuimos compañeros de Wilsito Ferreira Sfeir. Entonces, el compromiso también es con nuestros compañeros, es con la dirigencia política, ni que hablar con el TOBA como político y como Wilson como político y todas las figuras que tuvieron que ver con esos hechos, pero también es con la familia de nuestros compañeros. Compañeros que, además de compañeros políticos, son amigos y que vieron atravesada su vida y la de su familia por una desgracia de la cual fue responsable el Estado uruguayo en ese momento. Fue responsable el Estado uruguayo en ese momento. Los que nos tenían que cuidar no nos cuidaron. Los que nos tenían que cuidar desaparecieron y en la figura del TOBA el homenaje y el compromiso con los 197 desaparecidos que hoy seguimos sin saber en dónde están. Entonces, justamente, el compromiso de nunca más también es con nuestros compañeros. Y yo creo que el partido tiene que asegurarle a los nuestros que todo lo que pasó
de ninguna manera, nunca va a ser en vano. Y que esta memoria va a estar presente todos los días de nuestras vidas para que nunca más pase de verdad. Muchas gracias. Eso nos robaron, nos robó la violencia, pero eso nos robó el Estado uruguayo, que tampoco garantizó en esos momentos el futuro. Nos quisieron robar el futuro y nos quisieron encuadrar en un relato que no era el relato que nosotros como orientales y como blancos era el relato que nosotros teníamos y queríamos, que no es un relato, sino que es el sentir. El relato de lo que habla Santiago es un relato de contenido, es un relato vivido, es un relato desde lo humano. Todo durante, acá hay compañeros que un poquito más grandes que yo, pero luchamos en ese tiempo, y yo me congratulo y agradezco a Santiago que haya traído este tema y que haya planteado que el directorio del Partido Nacional no se deje robar la historia, ni se deje robar el relato, ni se deje robar lo que nosotros construimos. Y nosotros peleamos y seguimos peleando por la verdad, por la libertad, por la justicia, como dijo la vicepresidenta, por el nunca más de verdad, el nunca más que de uruguayos contra uruguayos, y el nunca más que alguien, cualquiera que sea, y mucho menos el Estado, se arrogue el derecho no de decidir sobre el futuro de las personas, sobre la vida de las personas y sobre la muerte de las personas. Que nunca más haya una madre, una familia, un padre, hijos, nietos, que no sepan a dónde ir a llevar una flor al cementerio. Y eso es algo que desde la generación nuestra, que nos tocó esa pelea en la última parte de la dictadura, creo que siempre es algo que lo sentíamos como la necesidad de que el partido asumiera este protagonismo en este tiempo. Así que yo agradezco a Santiago, agradezco a los jóvenes de este partido por poner el tema y por darle el contenido que le dan. Así que gracias, era eso nomás. Yo, finalizando, quería recordar una simple anécdota que creo que tiene mucho que ver también con el TOBA y sus afectos. Hubo algunos compañeros que se fueron con el TOBA a Argentina, me refiero a Suárez de Lima y a Schwenkler. Fueron ellos los que le salvaron la vida a Wilson. Apenas Matilde les avisó lo que había sucedido, corrieron a la estancia La Panchita, allí cerca de Azul, a traer a Wilson, y cuando salían se cruzaron con los Falcon que utilizaba la dictadura argentina, desde donde operaban las fuerzas de la represión de Argentina. Ellos le salvaron la vida a Wilson, no pudieron salvarle la vida a los demás, pero después hicieron otra cosa que creo que simboliza mucho la esencia del ser blanco. En la mirada que tenían sobre el almacén que tenía el TOBA, con el que se ganaba el pan para él y su familia, ellos descubrieron que las fuerzas de la represión que custodiaban ese almacén dejaban un hueco entre el que se iba de la mañana, que custodiaba la mañana, y el que llegaba a la tarde. Y en ese interín, arriesgando su vida, se metieron para recuperar aquella banderita que tenía el TOBA de los 33 orientales, que decía libertad o muerte. Se metieron, la sacaron, se la llevaron, y se la llevaron a Wilson un día. Y Wilson les dijo, ¿y por qué ustedes fueron capaces de arriesgar la vida para robar una banderita, para recuperar esa banderita? ¿Por qué se arriesgaron de esa manera? Y ellos le dijeron, bueno, Wilson, y voy a repetirlo con todas las letras, porque los hijos de puta
se llevaron la vida del Toba, pero encima nos iban a quedar con su banderita. Wilson decía que en esa esencia estaba lo profundo del ser blanco. Lo profundo del ser blanco, que es ser capaz de morir por cosas que simbolizan el todo para nosotros y que para otros seguramente están desprovistas de contenido. Yo creo que en esa esencia del ser blanco tenemos que recordar al Toba, al Negro Schwengler, a Suárez de Lima, a Gutiérrez Ruiz, a Wilson, a Cecilia, a Mario y a todos aquellos que marcharon en la lucha por la libertad. Muchísimas gracias, compañeros. Los invitamos a ir Vamos a leer la declaración y los invitamos que nos acompañen, quienes quieran, hasta el cementerio, que vamos a hacer una ofrenda floral. 20 de mayo de 2022. El 20 de mayo se transformó para el pueblo uruguayo en una fecha de especial significado y expresión popular. Recuerda los asesinatos de Héctor Gutiérrez Ruiz y Selmar Michelini, Rosario Barredo y William Whitelaw, perpetrados en Buenos Aires en 1976. La dictadura, en una agresión coordinada entre el gobierno cívico-militar y su par argentino, elimina entonces, en un operativo que también tenía como objetivo a Wilson Ferreira Aldunate, a dos de los principales opositores al régimen y fervientes impulsores de una pronta recuperación democrática. Esta fecha, que nos arrebata la vida de dos representantes del pueblo, un senador de la República y el presidente de la Cámara de Diputados, dejó de manifiesto que la dictadura estaba dispuesta a todo. Ese día fue elegido desde 1996 para la realización de la Marcha del Silencio, manifestación popular en reclamo por los desaparecidos. Este 20 de mayo, el directorio del Partido Nacional, en representación del Partido Defensor de las Leyes, de las Instituciones y los Derechos Humanos, invita a la reflexión en paz y libertad para que podamos como nación construir una memoria digna y fiel a los hechos y no repetir jamás ese oscuro pasado. Reivindica las figuras del Toba Gutiérrez Ruiz y Wilson Ferreira Aldunate, representando a tantos otros, su indoblegable resistencia frente a la dictadura y su militancia por salvaguardar las instituciones. Sin confusiones, en contra de todo tipo de totalitarismo y toda expresión violenta que haya cuestionado y puesto en riesgo nuestra democracia. Reafirma igualmente el concepto y la vigencia de la consigna que convocó el pueblo uruguayo en noviembre de 1983, por un Uruguay democrático y sin exclusiones. Compromiso que históricamente ha sostenido el Partido Nacional. De igual forma, ratifica el compromiso por continuar la búsqueda de los desaparecidos y valora cualquier tipo de información que ayude a esclarecer los hechos. Es una causa humana, por sobre todas las cosas, la obligación de llevar respuestas y paz a todas las familias de nuestro país, con independencia de dónde hayan ocurrido los hechos.